hemos explicado ya los recursos literarios fónicos y los morfosintácticos, y ahora les toca a los recursos literarios semánticos, que como recordaréis son aquellos que juegan con los conceptos, con las ideas, con los significados de las palabras. Bien, los tres primeros que vamos a explicar son el símil, la metáfora y la hipérbole. Empezamos con el símil, que también se llama comparación, y que consiste en establecer una relación entre dos ideas o entre dos realidades que se parecen por algún motivo. Fijaos, en el primer ejemplo tenemos su paso lento como el de la tortuga. Estamos comparando la forma de andar o los pasos que da determinada persona o determinado animal con los pasos de la tortuga, que son lentos. En el segundo caso, sus ojos son como dos esmeraldas. Comparamos los ojos con dos esmeraldas. Como sabéis, las esmeraldas son verdes, por lo tanto estamos comparando en este caso el color del ojo con el color de esta piedra preciosa. Si os fijáis, en ambos ejemplos tenemos una palabra clave que se repite, que es esta palabra, como. Es fundamental tener esta palabra como para considerar que estamos ante una comparación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la metáfora y a veces es habitual confundirla con la comparación. Y la palabra como es la que nos va a ayudar, digamos, a distinguir una de la otra. Mientras la comparación lleva la palabra como, la metáfora no la lleva. Fijaos, una metáfora no es una comparación, sino que es ya una identificación absoluta entre dos realidades que también se parecen o que guardan una relación de semejanza. Fijaos, en el primer ejemplo dice: la nieve de sus cabellos adornaba el cansado rostro. Lo que queremos decir con la nieve de sus cabellos es que los cabellos eran blancos, al igual que la nieve es blanca. Pero no lo explicamos, no lo hacemos de forma tan explícita y en ningún caso aparece la palabra como para comparar el color de la nieve, con el color de los cabellos. En el segundo caso, la lámpara de la noche apareció, la acompañaban las estrellas. Aquí lo que estamos haciendo es identificar la lámpara que ilumina una habitación que está a oscuras con la luna que ilumina la noche. Pero fijaos, en ningún caso las estamos comparando, no aparece la palabra como, que es la partícula que sirve para comparar dos realidades, sino que directamente las identificamos. Bien, vamos con el siguiente ejemplo, que es la hipérbole. La hipérbole no es más que una exageración desmesurada, una exageración muy exagerada, para que nos entendamos. Fijaos, lloré tanto que el océano parecía pequeño al lado de mis lágrimas. Es decir, lloré muchísimo, muchísimo, hasta tal punto que algo tan enorme como el océano parece pequeño, ¿no? Es una exageración, es imposible llorar tanto. Y en el segundo caso, pensaba en ella cada segundo del día. Aunque parezca mentira, es imposible estar cada segundo del día pensando en la misma cosa, ¿no? Entonces, decir esto implica una exageración. Es decir, tenemos dos hipérboles. Vamos con otros tres grupos de recursos semánticos: la personificación, el epíteto y la metonimia. Empezamos con la personificación, que también se llama prosopopeya, y que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a objetos o a animales. Fijaos, en el primer ejemplo tenemos: en un vaso olvidada se desmaya una flor. Las flores, como sabéis, pueden estropearse, pueden pudrirse, pueden secarse, pero no pueden desmayarse. Solo los humanos nos desmayamos. Por lo tanto, decir de una flor que se desmaya implica una personificación. Lo mismo en el siguiente caso: la tierra lloraba por tantas desgracias irremediables. La tierra no tiene la capacidad de llorar, eso solo lo tenemos los humanos. Por lo tanto, de nuevo estamos ante una personificación. Siguiente ejemplo de recurso semántico: el epíteto. El epíteto es un adjetivo que expresa una cualidad implícita del sustantivo. Hay sustantivos que ya tienen algunas características de manera implícita y que no es necesario que
identifiquemos con un adjetivo. Y si lo hacemos en un poema, en un texto literario, es para aportar mayor expresividad al texto. Fijaos, las frías piedras fueron mi cama. Aquí estamos usando un epíteto al decir de las piedras que son frías, porque siempre las piedras son frías. En el segundo caso, blanca y fría nieve cubrió su rostro. La nieve, a no ser que esté teñida de otro color, es de por sí blanca y además es fría. Por lo tanto, indicarlo en un poema o indicarlo en un texto literario simplemente aporta mayor expresividad y le sirve al autor para resaltar esas cualidades de la nieve, pero no para distinguir esa nieve de otra, porque toda la nieve del mundo es blanca y es fría. Continuamos con la metonimia. La metonimia consiste en sustituir un término por otro con el que el anterior mantiene una relación de dependencia, de causalidad, de contigüidad o de procedencia, es decir, sirve para distintos tipos de relaciones entre términos. Y es habitual confundir la metonimia con la metáfora, pero recordad que la metáfora sirve para relacionar términos cuya relación entre sí es de parecido por algún motivo, y no es el caso de la metonimia. Mirad, el primer ejemplo. Y un día te das cuenta de que las canas ya pesan. Realmente lo que quieren decir estos dos versos no es que las canas en sí pesen en la cabeza, sino que lo que pesa es la vejez. A través de la palabra o del término canas aludimos a la idea de la vejez. Hay, por lo tanto, una relación de causa. La vejez causa las canas y por eso usamos un término en lugar del otro. Estamos ante una metonimia, como decimos. Algo similar ocurre en el segundo ejemplo. Si no tienes pan en la mesa, de poco sirve lo demás. Como sabéis, tener pan en la mesa no quiere decir literalmente tener una barra de pan o un bollo de pan encima de la mesa, sino que el pan alude siempre a la capacidad económica y, en definitiva, al tener trabajo, ¿no? Cuando tenemos trabajo tenemos dinero y cuando tenemos dinero tenemos alimentos en la mesa. Por lo tanto, pan no hace alusión en este texto simplemente a ese alimento concreto, sino a todo tipo de alimento, es decir, a lo necesario para sobrevivir. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos de nuevo una metonimia. Bien, vamos con los tres últimos recursos semánticos que vamos a estudiar aquí: la antítesis, la paradoja y la sinestesia. Empezamos por la antítesis, que consiste en contraponer dos palabras o ideas, normalmente en el mismo poema o en versos próximos. Fijaos en el primer caso que dice: yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Es decir, tenemos a un yo y a un tú que se oponen, ¿sí? Yo y tú, ya es una antítesis. Después tenemos velar y dormir, que son términos contrarios, y después tenemos llorar y cantar, que también son ideas diferentes. Por lo tanto, aquí tenemos varias antítesis. En el segundo ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Aquí lo que se contrapone, por un lado, es el corto y el largo, ¿sí? Que son términos opuestos, y después el amor y el olvido, que de nuevo son términos que en este poema en concreto significan cosas contrarias, ¿no? El amor alude a la presencia del enamorado y el olvido pues alude a la ausencia, digamos, ¿no? Bien, vamos con la paradoja, que tiene mucho que ver con la antítesis y es fácil confundirlas a veces, pero la paradoja no solo consiste en unir dos ideas o términos contrarios, sino que consiste en que esas dos ideas o términos en apariencia son irreconciliables, es decir, construimos un verso o construimos un enunciado que aparentemente no tiene sentido porque es contradictorio, pero si nos fijamos bien sí lo tiene. Mirad, vivir es estar muriéndose desde el principio.
Sabemos todos que vivir y morir son antónimos, son ideas totalmente contrarias. Quien está vivo no está muerto y quien está muerto no está vivo. En cambio, cuando decimos vivir es estar muriéndose desde el principio, aunque aparentemente no tiene sentido, sí lo tiene realmente, porque quiere decir que a medida que vamos viviendo y gastando días, digamos, nos vamos acercando más a la muerte. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo el verso, a pesar de que no lo parezca. Y en el segundo caso pasa lo mismo. Fijaos, al avaro las riquezas lo hacen más pobre. Un avaro es alguien que reúne mucho dinero, por lo tanto, no puede ser que sus riquezas, su acumulación de dinero, lo haga más pobre, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Se supone que cuanto más dinero acumulas, más rico eres. Pero la idea que pretende transmitir este verso o este enunciado es que una persona que es avara y que acumula riquezas siempre cree que tiene poco y siempre quiere conseguir más, por lo tanto sigue siendo pobre, ¿no? O también puede interpretarse de otra forma. El avaro, que tiene mucho dinero y muchas riquezas, es pobre porque realmente a lo mejor no le da importancia a lo que realmente tiene importancia en la vida, que no es el dinero. Bueno, puede interpretarse de formas diferentes, pero en cualquier caso es una paradoja, porque aparentemente es algo que no tiene sentido, pero si lo pensamos bien y le damos sentido, lo interpretamos, sí adquiere un significado. Y vamos por último con la sinestesia. La sinestesia es la unión de dos sensaciones que percibimos por diferentes sentidos. Fijaos, en el primer ejemplo dice: el perfume floral de sus palabras llena mi corazón. El perfume floral es algo que nosotros percibimos por el olfato y en cambio las palabras las percibimos por el oído. Entonces no tendría sentido aparentemente decir que las palabras tienen un perfume floral, porque como sabéis las palabras no tienen perfume. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar un recurso literario semántico que es la sinestesia. Y lo mismo en el segundo caso. Tiene los ojos más dulces que he visto nunca. Es muy habitual decir este tipo de expresiones o la mirada dulce. Y si nos fijamos bien, lo que hacemos es uso de una sinestesia de nuevo, porque los ojos o la mirada es algo que nosotros percibimos por la vista y la dulzura lo percibimos por el gusto. Entonces, no podemos percibir algo a la vez por el gusto y por la vista, es decir, la misma cosa a la vez por dos sentidos diferentes. Entonces, usamos la sinestesia. Veis que la sinestesia es un recurso que llama bastante la atención, a pesar de que hay expresiones como esta que la utilizamos en nuestro día a día, y lo que pretenden es precisamente dar expresividad al texto, como siempre, y llamar la atención del lector. Bien, pues hasta aquí la selección que hemos hecho de recursos literarios semánticos y en general de recursos literarios o figuras retóricas.